Hola, ¿cómo están, chicos? Gusto. El día de hoy vamos a realizar la primera clase con respecto al tema de historia clínica. Esta clase, bueno, el objetivo es que aquí es que cursan más que todo ciencias clínicas, más que todo si nos enfocamos netamente a UPAO o UCB, eh, ya sea tanto para medicina interna como también para semiología. El objetivo es de que esta clase sea completa. ¿Ok? Vamos a abordar en su mayoría casi todo lo que compete la historia clínica, entender sus pasos, de igual manera también sintetizar, también saber diferenciar, cómo realizar una muy buena anamnesis, como también qué se esperaría de que tú puedas redactar en tu examen físico, como también qué hacer después. ¿Ok? De hacer tu anamnesis, examen físico, los datos básicos, problemas de salud, diagnóstico presuntivo y de igual manera pues también el plan, ¿ok? De trabajo, en este caso plan perdón, plan diagnóstico, terapéutico y también plan educacional. Entonces, me presento, soy Alejandro Moy, estudiante de medicina, vamos hoy a comenzar con ese tema. Ahora sí, con respecto a la historia clínica, ¿qué es? En realidad es un documento tanto médico-legal, ¿ok? Que en este caso recordar que se da de una forma tanto cronológica, ordenada y secuencial todos los datos o procesos relacionados con la atención del paciente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la historia clínica? Tomar en consideración que es, tanto en el paciente como terceras personas, en este caso familiares, en su mayoría, una serie de tanto preguntas, tanto lógicas como un orden. Ojito con eso, chicos, todo tiene un orden y una secuencia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin? Investigar hechos, circunstancias y datos referentes tanto en el presente, en el pasado, del en cuanto a la salud o la enfermedad del paciente, como también de sus familiares, que eso también importa mucho. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Más que todo esto para los alumnos de semiología, porque ya los alumnos que han cursado medicina interna van a cursar y han pasado ya más o menos han visto historias clínicas, pero tú que vas a recién entrar a semiología, existen bastantes tipos, ¿ok? Tomar en consideración que cada tipo de historia clínica tiene una estructura, esto depende mucho de la sede o del hospital que estés siguiendo. Pero existen tipos en general, por ejemplo, la mayor completa, que en este caso aquellos que van a cursar o van a pasar por docentes de medicina internos en el piso de medicina, es la que van a estar observando, la menor que normalmente es en consultorios, ¿ok? Y la emergencia, bueno, como dicen emergencia, que es muy puntual y muy cortita. Y la revisable ya que prácticamente es enumera de forma concisa el motivo, todo en general. Ok, entonces, ¿cuál es tu historia clínica que tienes que aprender a hacer, más que todo alumno, tanto en semiología como también en medicina interna? Es la historia clínica mayor y completa. ¿Ok? Como te comenté, no tiene un formato universal. Puede ser que, por ejemplo, Calupau tiene una secuencia que en este caso el video se le va a enseñar. Otra universidad tiene otro tipo de estructura. O también eso aplica, por ejemplo, a los hospitales. Ok, como ya comenté anteriormente. La menor, bueno, es breve concisa, solamente datos positivos, es decir, datos que me orientan a un diagnóstico, que vamos a ver más adelante. La emergencia de manera puntual, ya, y listo. Entonces, eso es en cuanto a la circunstancia. Ahora, cuanto al paciente, bueno, tenemos la pediátrica, geriátrica, ginecológica y paliativa. Y según el formato, bueno, MINSA aún trabaja con la tradicional a mano, a comparación de salud, que es la electrónica. ¿Ok? Entonces, mira, por ejemplo, que te he puesto diferentes tipos. Esta es la completa, ¿ok? Mira, date cuenta y diferencia la cantidad de información o la estructuración que tiene cada historia clínica. Claramente es distinto al hospital, por ejemplo. Entonces, date cuenta que la historia clínica tiene más aspectos, como por ejemplo, mira, acá en esta historia clínica que he encontrado tiene distinto manera de abordar las cosas. Acá, por ejemplo, primero evalúa la ectoscopía, ¿ok? Acá, por ejemplo, el PAO, el ectoscopía está dentro del examen físico. ¿Ok? Acá mira, consulta externa, fecha, motivo, o sea, perdón, anamnesis, o sea, por qué viene, bueno, perdón, motivo de consulta, todo esto, los signos, síntomas de tratamiento, o sea, más puntuales. Acá la emergencia es más puntual todavía. Aquí es importante saber preguntar de manera objetiva al paciente. Y la historia clínico-clínicológica, bueno, acá según sus puntos, antecedentes obstétricos, es muy importante llenarlo, la gestación anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tenemos que tomar en consideración es cuáles son las características de nuestra clínica. Tomar en consideración que puede ser es un documento, perdón, tanto médico, científico, económico, legal y humano.
Las características son las siguientes. Por ejemplo, el médico que describe las características de la enfermedad desde un punto de vista pues, médico. Incluye tanto a nivel semiológico, los síndromes y tanto el diagnóstico como la terapia óptica. ¿Ok? Debe reflejar el razonamiento médico, sin preconceptos y, ojito, tiene que ser ordenada y legible. ¿Ok? Evitando el uso de siglas no convencionales. ¿Ok? Ahorita, pues, a aquellos alumnos que van a pasar a semiología recién, tratar de al menos describir de manera completa todo, ya sea si las enfermedades, etcétera. O en este caso algunas siglas que se escriben en en unos exámenes físicos, por ejemplo, ruidos rítmicos, RR, etcétera. Ok. En cuanto legal, más que todo es un testimonio. La enfermedad justifica las medidas diagnósticas, terapéuticas, ok, y eso de cada norma. Eso es muy importante, chicos, para el aspecto legal. Ok. Con respecto a los documentos científicos, más que todo, tanto hallazgos y manifestaciones que contribuye al conocimiento de la enfermedad. Más que todo, acá se aborda la patología como una ciencia, el cual se basa en síntesis de observaciones documentadas justamente en la historia clínica. Y el económico, más que todo, pues toda medida tiene un costo, ¿ok? Que puede ser tanto cubierto por la institución, una obra social o por el propio paciente. Y eso hay que tener mucho en cuenta al momento de atender cada paciente. Hay pacientes que en este caso me ha tocado ver que no tienen el presupuesto para hacer ciertos exámenes que son muy importantes, o en todo caso no hay este presupuesto también a los pacientes para comprar ciertos fármacos, ¿ok? Eh, de tal manera que en cuanto al análisis es muy importante ahondar para más adelante hacer un razonamiento crítico de qué darle al paciente o qué solicitarle. ¿Ok? El documento humano pues prácticamente la relación tanto el médico como el paciente y más que todo el objetivo de la curación o el alivio del paciente. Entonces vamos a hablar sobre la estructura del OPAO, más que todo acá empezamos con anamnesis, bueno, los datos acá de la historia de la cama del paciente, fecha y hora, tipo de historia clínica que puede ser tanto directa como indirecta. Recordar que la directa es aquella que es con el paciente directo y la indirecta es en este caso con un familiar o también puede ser mixta, la cual esta se basa tanto en el paciente como el familiar. ¿Cómo así? Di- Directa, tú hablas con el paciente, indirecta, tú hablas con el familiar. Mixta, hablas con ambos. Ok, muy bien. Entonces, acá la anamnesis, mal dicho, que es el arte de preguntar, vas a hacer preguntas, ahondar con lo datos del paciente, en este caso, la afiliación, que acá hay ciertos datos que te voy a enseñar más adelante, el perfil del paciente, la molestia principal, la enfermedad actual, los antecedentes, tanto patológicos, ginecobstétricos, familiares, y la revisión por aparatos y sistemas. El examen físico, ok, que en este caso es general regional, que acá actualizó la diapositiva, ok, para mostrarte cómo sería una reacción en este caso de un paciente sano, ¿ok? Ya más adelante deberás aprender o a lo largo de la práctica eh, cómo se reacta de manera patológica. Lo que quiero que tú sepas es qué es lo normal que tú deberías encontrar y cómo escribir lo normal, ¿ok? Eh, Antes de avanzar a a estos aspectos, algo muy importante que tú tienes que saber diferenciar es, una cosa es anamnesis, tanto revisión de aparatos y sistemas, y otra cosa es el examen físico. Hay errores que algunos alumnos cometen en cual colocan el examen físico dentro del revisión de aparatos y sistemas. No es así. ¿Qué pasa en ese aspecto? Es que todo el momento de preguntar vas a hacer una serie de preguntas a la redundancia con respecto a cierta sintomatología o signos que el paciente puede haber visto, puede haber sentido o puede haber identificado. En este caso es según de manera subjetiva, no de manera objetiva, que es en este caso el examen físico. Por lo tanto, por ejemplo, me ha pasado donde pacientes nunca han descubierto ciertas lesiones o nunca han tenido o nunca han observado esos cambios de coloraciones, ¿ok? O en ese caso han mencionado de manera subjetiva un cierto dolor, una escala que al final es muy distinta. Cosas así, ¿ok? Pero eso es de manera subjetiva que al medirlo, al examinarlo, ya se vuelve objetivo y esto ya entra en el examen físico. ¿Ok? Eh, Ahora sí, con respecto al general, normalmente vamos a observar o vamos a medir signos vitales, aspecto general, piel anexos, tejido celular subcutáneo, sistema linfático y en este caso el regional ya es todas las regiones del cuerpo que tú tienes que hacer un orden, por favor. ¿Ok? Tomar en consideración que el examen físico consta de tres pasos, chicos, ya. Vamos a tratar de hacer esta clase muy completa. El examen físico normalmente se basa en la inspección, en la percusión, en la palpación y en la auscultación. ¿Ok? En la inspección, prácticamente todo lo que observas lo mencionas. En la percusión, prácticamente tú vas a percutir, vas a generar un sonido.
¿ok? Que esto va a rebotar y va a darte un significado según el contenido que esté. Puede haber líquido o aire, ¿ok? La palpación es prácticamente tocar, ya sea a nivel superficial o a nivel profundo, ciertas alteraciones, en este caso de presión, elevación, etcétera. Y los vueltas son prácticamente tú con el estetoscopio vas a escuchar prácticamente. En este caso puedes ocultar ruidos cardíacos, puedes ocultar ruidos respiratorios, puedes ocultar también, por ejemplo, el abdomen, que son los hidroaéreos, los ruidos hidroaéreos. ¿Ok? Ahora sí. Y más que todo el examen físico, cada región del cuerpo tiende a hacer esos pasos. Sin embargo, ese es el orden normal de la mayoría que tiene el cuerpo. Sin embargo, un abdomen es la excepción. Yo le digo que es el rebelde, porque acá el orden es inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué se realiza la auscultación antes de la percusión a la palpación? Lo que pasa que, y adelantando un poco el tema de abdomen, ¿ok? Es que los ruidos hidroaéreos son muy susceptibles o se modifican rápidamente. Entonces, ante una estimulación de una percusión o la palpación tienden a cambiar. Y es más, se recomienda que cuando tú auscultes, calientes un poco el estetoscopio para evitar el reflejo ante el frío, ¿ok? Que genera una defensa abdominal, o sea, se contrae los músculos. Esto también me varía los sonidos. Entonces, mucho cuidado con esto. El resto, dependientemente, algunos, por ejemplo, en cuello no vas a percutir. Solamente va a haber inspección, disculpen, palpación y ocultación. Ok, pero por ejemplo, aquellos que van a hacer de manera completa, tórax o pulmones, cardiovascular, el propio abdomen, el recto no, ya, etcétera. Entonces, basado en esos aspectos que te quería comentar, continuamos acá con respecto a este cuadrito. Entonces, ¿qué pasa? Esto más que todo sirve para, esto más que todo te adelantas al segundo componente, es que tú tienes que aprender ya a redactar esto. Bueno, al menos en la Facultad de Medicina de UPAO Piura se nos pide realizar esto, al menos en Medicina 1 y en Medicina 2, no que otro centro internista. Entonces, datos básicos son aquellos datos que son positivos y relevantes para luego armar los síndromes, que en este caso son los problemas de salud, que yo lo resumo en síndromes. Y de igual manera, la hipótesis diagnóstica es qué etiología me genera ese síndrome. Es un resumen muy puntual de qué considera esos tres columnas. Acá datos básicos se incluyen en este caso el género, la edad y todo lo que encuentres de manera positiva. En datos de filiación, examen físico, etcétera, lo vas anotando acá. ¿Ok? En problemas de salud es todos los síndromes que tú puedes armar en esos datos que tú has tenido de manera pues, positiva, sea patológica, los armas. Acá se dividen tanto activos como pasivos. Los activos prácticamente son los que hay que resolver de manera prioritaria, digamos así. Y los pasivos son aquellos que están del trasfondo, sin embargo, no me generan un daño o no hay que resolucionarlos de manera pues, prioritaria. Y la hipótesis diagnóstica, como te comenté, es la etiología. O son aquellos síndromes que no tienes una etiología posible o tienes que resolver el mismo. Ahora, el plan diagnóstico y el plan terapéutico, bueno, más que todo depende de cómo te pida tu docente, la verdad. En plan educacional no te piden la verdad, sin embargo hay que aprender a hablar con el paciente con términos coloquiales, con términos simples. Ok, eso también aplica, por ejemplo, en el análisis que se me está olvidando. Chicos, tú cuando entrevistes a un pacientito, entrevístalo o cuando hables con él, refiere con términos sencillos. Hay casos, por ejemplo, cuando tú vas al MINSA, que hay unos pacientes, o sea, son rurales y no tienen conocimiento técnico que nosotros tenemos como estudiantes de medicina. No vas a decirle al paciente que se ha tenido diaforesis, se ha tenido una cefalea, se ha tenido antecedentes, términos complejos. No, háblale, por ejemplo, o no vas a hablarle, paciente, usted tiene diabetes mellitus, ellos no conocen esas terminologías en algunas patologías. Por ejemplo, la hipertensión arterial sufre la presión, o diabetes mellitus sufre el azúcar. Son términos que tú tienes que adaptarte a tu paciente y explicarle bonito y no se le sentir mal para que el paciente se libere. Bueno, yo lo refiero así, eh, y pueda darte esa información valiosa que va a ayudarte a tu diagnóstico. ¿Ok? Ojito con esto. Retomando con respecto a la hipótesis, tanto el plan diagnóstico como el plan terapéutico, y lo vas a ver más adelante porque he colocado dos ejemplos, hay dos maneras. El plan diagnóstico, bueno, en pocas palabras, es lo que vas a solicitar, tanto laboratorio como imagen. ¿Ya? Y el terapéutico es los fármacos, las dosis, o sea, en este caso su posología. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hay una forma la cual, pues, algunos doctores quieren que digas el plan diagnóstico en general, ¿ya? Ese es en general. Y la segunda forma que algunos doctores piden es específica, es decir,
Según tu hipótesis diagnóstica, que puede ser una principal y dos secundarias, tú solicites exámenes de laboratorios para cada una. Esto aplica también para el plan terapéutico. El primero es un RP pues, general que aborda todo y otro es según la patología qué fármaco vas a dar, cómo vas a darle. También hay casos donde tú puedes darle un tratamiento farmacológico, perdón, un tratamiento no farmacológico, como un tratamiento farmacológico. Ojito con eso. Entonces, bueno, lo demás, la verdad, no te solicitan ahorita, como es como en ese ciclo, tanto semio como medicina interna, pero bueno. Entonces, algo que tengo que comentar de lectoscopía. ¿Qué es lectoscopía? Prácticamente, o también llamada somatoscopía, es la primera observación e impresión que se tiene el paciente. Y tenemos que evaluar de la siguiente manera, o tenemos que tomar en cuenta esa gravedad, la edad aparente, los signos destacados, una ictericia, palidez, disnea. Entonces, acá más que todo ya estamos desarrollando esa habilidad, como quien dice, el ojo clínico. Ok, el ojo clínico. Ya. ¿Qué otros aspectos se puede observar normalmente el general? O sea, de manera subjetiva, que muestra el paciente, buen estado general, es regular o deteriorada, muy comprometido. El estado de conciencia, normalmente consciente, inconsciente, si está orientado en tiempo, espacio y persona, falta acá. Lo normal, consciente, orientado en tiempo, en espacio y tiempo y persona. Colabora con el examen. O, por ejemplo, en bebés, despierto, activo, reactivo. Ok, eso más que todo para el área de pediatría. La postura normalmente, pues, como la adopta el paciente. La activa, suma espontáneamente, buena o mala postura, pasiva, en este caso incapacidad de cambiar sin la ayuda de otra persona. Y la antálgica es una postura que el paciente la realiza para aliviar el dolor. ¿Ok? Tomar en consideración esas posturas antálgicas, que son una que otra interesante y tienes que saber identificarlas. Con respecto a la higiene personal, bueno, más que todo, pues observar la respiración, las olores, secreciones, el paciente. Ok, depende si es que viene solo, acompañado, o necesita, por ejemplo, sillas de ruedas, muletas y bastones. El lenguaje, más que todo la voz, la lógica, no hay alteraciones en articulación en palabras, el intercambio de letras o el nombrar objetos de manera correctamente. Eso es más que todo orienta a nivel neurológico, por si acaso. Hay cambios, por ejemplo, disfonía, fonía, dilalia, disartria y disfasia. Con respecto al biotipo del peso y talla, más que todo es el conjunto de características morfológicas que presenta el individuo. Acá puede ser brevilíneo, longilíneo, normalíneo. Recordar que el brevilíneo, corto, pecho ancho y baja estatura. Longilíneo, afilado, plano, miembros largos y músculos delgados. Normalíneo dentro del cuerpo en una armonía. Ok, peso altura, más que todo medidos tanto en centímetros como en kilogramos en un paciente descalzo y en posición vertical. Y las fases, normalmente la expresión. Y es más, te diría que te recomendaría que tú estudies las múltiples diferentes fases porque te orientan ya un diagnóstico, te dan una hipótesis diagnóstica al paciente. Entonces, eh, hay una fase pues normal o atípica y la normal o atípica, por ejemplo, Nida mongoloide, hipocrático, Cushing, ok, etcétera. Ahora sí, por ejemplo, es la ectoscopía, date cuenta que a simple vista estamos viendo una paciente con el abdomen muy distendido, ya, en este caso paciente femenino, acá si te das cuenta, esto me da un indicio que es una citis y acá ya vemos algunas venitas, ok, superpuestas, que esto me orientaría en primer lugar a una cirrosis. Por ejemplo, ese paciente, acá si te das cuenta, está en diálisis, una hemodiálisis, y si te das cuenta, el color de la enfermera con el paciente es más grisácea, que es una característica de una enfermedad renal crónica pues ya avanzada. Ok, mira la piel. Eh, ¿Qué más? Y bueno, en este caso, pues la edad aparente, ya que pues en este caso el paciente no tiene, no está acorde a su edad aparente, acá tiene 33 años, pero acá a mí me da una impresión de unos 50 60 años. O sea, como te digo, es subjetivo esto de una u otra manera. Y acá las fases, esclerodérmica, que son sus características, la hipocrática, ok, en este caso procesos sépticos, y la fase lunar, que en este caso pues de Cushing, ok, o en este caso mujer y niño, hirsutismo. Más que todo es Cushing. Entonces, eso es muy importante que tú de una vez, alumno de semiología o alumno que va a entrar a medicina interna, vuelva a repasar nuevamente esto, ok. Muy bien, entonces vamos con la anamnesis. Ya te comenté la directa, indirecta, mixta, si es confiable o no confiable. Bueno, en este caso, antes de pasar acá, es
El interrogatorio o el arte de conocer a través del relato oral o gesticulaciones datos fundamentales del diagnóstico en la enfermedad actual. Chicos, muy importante que ustedes hagan la anamnesis. Eh, es un poco pesado, para mí es pesado hacer una anamnesis, no me gusta a mí hacer anamnesis, prefiero hacer el examen físico, pero quieras o no, la anamnesis, como una muy buena anamnesis ya objetiva, ya orientada al motivo del paciente y ya con la experiencia clínica, ya tú puedes sacar un diagnóstico, ¿ok? Hay muchos casos y yo he visto que con una buena anamnesis ya el diagnóstico está cantado, que en el examen físico ya es más objetivo y ya solicitar para descartar o para confirmar el diagnóstico ya es distinto. O es complementario, disculpe. Entonces, aprenden a hacer buena anamnesis. ¿Y cómo aprendes una muy buena anamnesis? Leyendo patologías. Porque ya tú estás descartando. ¿Cómo así? Un poco adelantándome, mientras tengas más experiencia clínica, y eso te va a pasar, tú vas a tener un algoritmo ya, de varias patologías según un signo. Eso te va a ayudar bastante al segundo componente. Entonces, mientras tú vas haciendo la anamnesis, es como que haciendo un check. Tiene esto, bacán. Tiene esto, lo descarto. Tiene esto, lo descarto. Y tú vas a ver un punto donde vas a descartar tanto que va a llegar a un diagnóstico. Ese es el objetivo que el alumno de medicina, al menos en semiología, ya terminando, o al menos finalizando medicina interna, tiene que llegar acá. Saber descartar enfermedades a través de una buena análisis, examen físico y el criterio clínico. ¿Ok? Así que eso te comento. ¿Qué más? Bueno, volviendo a lo que es confiable o no confiable, ¿cómo sé que es confiable o no confiable? Es muy sencillo. Cuando tú estás hablando con tu paciente, eh, si tú al hacerle preguntas, a la redundancia, o en todo caso detallando o indagando, haciendo más preguntas, no te responde, no sabe bien qué le pasó, por ejemplo, el familiar lo mandaron pero él no sabe absolutamente nada, o el paciente no sabe ni de su enfermedad, no colabora, no conoce nada, la verdad es que no es confiable. Es lógica, pero hay casos donde algunos compañeros pues se preocupan porque pucha, no, mi paciente no sabe, no quiere contestarme las preguntas o de mala gana, o en todo caso no conoce bien su enfermedad. Si no quieres que en su momento el paciente hable o digamos por diferentes motivos cambie la historia clínica, colóquenlo confiable. Y si es confiable, bueno, es que el paciente conoce su enfermedad, sabe qué pasa exactamente, tiene detalle, bacán. Me tocó casos donde yo he hecho una análisis de patologías de hace 2 a 3 años que tienen de tiempo de enfermedad y se acuerdan a detalle. Y hay otros pacientes que que yo he hecho la historia clínica, no saben ni qué tienen. Entonces, ojito con eso. ¿Ok? Con respecto a tu afiliación, bueno, los nombres y apellidos, se recomienda colocar iniciales, edad, sexo masculino y femenino, nada que femenina, chicos, no existe eso. La raza, estado civil, religión y todo lo que corresponde de hacerle las preguntas del paciente. Ojito con el DNI ya, porque es un dato legal, un documento pues que tiene que colocarse aquí de igual manera. ¿Qué más? Y bueno, más que todo, para simple lectura, ¿qué patologías están correspondientes al grupo etiológico? Normalmente recién nacidos y niños son congénitos, adolescentes son infecciosas endocrinas, jóvenes son ocupacionales, traumáticas o por adicciones, y adultos mayores ya metabólicos, generativos, malignos. Ok, ¿a qué voy con esto? Que cuando tú tengas un paciente, o sea, por ejemplo, no sé, un paciente mayor de edad ya piensa que tiene de fondo que pueda tener esas patologías, las cuales tu objetivo es ya correlacionarlas, eh, ver cómo influyen, o por ejemplo, un adolescente, ya tener una idea de qué puede venir. O sea, ya es más que todo mentalizarte que puedes enfrentarte, que no siempre es así, pero no está de más ya tener esa lista, ¿ok? Para ir descartando claramente a través de la anamnesis como el examen físico. Y bueno, con la ocupación es importante saber que cada ocupación, bueno, en este caso cada trabajo tiene a una exposición, ¿ok? En este caso aquí te coloco algunos ejemplos: mineros, trabajadores, en este caso tienen neumoconiosis, ya la exposición de sus agentes, de limpieza, peluqueros, dermatitis de contacto, veterinarios carniceros, una zoonosis, secretarios músicos, síndrome del túnel carpiano, pescadores, carcinoma celular, trigón, trabajo de gasolinas y pintores, anemia plástica, leucemias, industria plástica, tuberías PVC, angiosarcoma. O sea, eso es lo que puede generar un paciente al exponerse. Esto es un trabajo. ¿Ok?
Ahora, otra consideración que tenemos que hacer es, uno, sus síntomas mejoran durante el fin de semana o vacaciones, es decir, cuando no trabaja. Si es así, es que normalmente es por el trabajo. Dos, hay compañeros que también tienen síntomas, es decir, lo que tiene el paciente lo tiene el resto, es que es una exposición ambiental. Y preguntarse si el paciente se cuida. Hay algunos casos donde no utiliza los EPP o no ha recibido capacitación sobre los riesgos de ese trabajo y cómo evitarlos. Y bueno, siguiendo al perfil del paciente, tenemos que conocer al paciente como un todo, un ser humano. Bueno, acá los datos bibliográficos, aquí, como les digo, eso es muy importante, la relación médico-paciente. Si tú no llegas a generar confianza en tu paciente, eh, puede hacer que no te cuente cosas que han traumado. Y me ha tocado casos donde he tenido pues la oportunidad de tener buena relación con el paciente, generar esa confianza. Y hay algunos pacientes que me han comentado antecedentes de que se han drogado siendo jóvenes, han tenido abusos sexuales, han tenido intentos de suicidios, el cual al momento, y es un consejo al momento que te digan eso, no gesticules, no exageres, trata de ser lo más neutral y empático posible para que el paciente se abra a ti y tú al hacerle preguntas incómodas que me permitan generar un diagnóstico, el paciente con toda la confianza te lo comente, entonces tú ya puedes llegar y es más, puedes hasta apoyar a los propios médicos e internos que están atendiendo al paciente para dar un nuevo enfoque, ¿ok? De tratamiento o qué exámenes solicitar adicionales para luego llegar al diagnóstico y mejorar, y en ese caso pues curarlo y ayudar a tu paciente, ¿ok? Muy importante esto. Con respecto al, bueno, niñez o adolescencia, vida sexual, viaje a residencias, ocupación de padres o sustitutos, o en este caso pues tutores, la relación ellos, la historia emocional o ocupacional, ¿ok? Y es más, porque hay casos donde vas a ver que hay personas que han trabajado de joven y no han estudiado y es muy distinto el enfoque. Modo de vida, más que todo, un hogar y familia, la vida conyugal, composición de núcleo de familia, relaciones interpersonales, con quién vive, si tiene buena relación o no, condición de vivienda, la situación económica, la ocupación, actividades que desempeña, la adaptación de ellas, recreación, actividad social, hábitos alimenticios, adicciones y sueño, y decisión de un día. Por ejemplo, con respecto a las condiciones de vivienda, sí, la verdad es que como quien, una broma que siempre digo a mis amigos, quien es bien chismoso se no va en historia clínica porque pregunta y todo. Pero ojo, hay que preguntar de manera objetiva. Por ejemplo, material noble, quinchesteras, palmeras, etcétera, los servicios, ok, características del piso, tierra, cemento, madera, cuántos pisos tiene su hogar, habitaciones, animales domésticos o mascotas, presencia de insectos, o sea, todo esto, la verdad, tienes que preguntar. Sí, es algo raro, ya, pero sí se puede, sí tiene que preguntarse. Hábitos alimenticios, por ejemplo, aquí muchos compañeros confunden. ¿Qué pasa con el tema de alimentación? Acá tienes que priorizar, por ejemplo, si tú a tu paciente le dices, ¿usted qué normalmente come? Ah, como, por ejemplo, bastante pan en la mañana, arroz en la tarde, junto con mi ensaladita pequeñita de mi pollo, y en la noche como otra vez pan o tostadas. Entonces acá va a ser por carbohidratos. O imaginemos un paciente que, por ejemplo, en la mañana come huevos hervidos, en la tarde come su ensalada junto con su pollo a la plancha, que casi toda la mitad, y en la noche, pues, come también otra vez huevo o come lo que sobra del almuerzo. Entonces, netamente es proteico. Pero imaginemos eh, que otro paciente pues come en la mañana huevos fritos con mucho aceite, en la tarde come frito, o perdón, come pollo a la brasa o come frituras y en la noche pues se come su hamburguesa. Entonces, acá pues una combinación de carbohidratos, pero más prioriza para o más tira para lípidos. Tienes que tú preguntarle qué normalmente come para poder determinar para poder determinar qué alimento es predominante a su composición. ¿Ok? Si es intolerante a alimentos, por ejemplo leche, o si tiene alergias alimenticias. Y hábitos nocivos, en este caso pues puede ser alcohol, tabaco, alcohol, sedantes, otros. Preguntar la cantidad, la calidad, el tiempo, ya. No es lo mismo consumir un alcohol trucado, que también puede ser peligroso, o un alcohol más polarizado, por ejemplo, el origen del tabaco, todo eso. Y si se consume en grupo de manera individual, ¿ok?
Y eso es muy importante, la molestia principal, ¿por qué viene? El motivo. Más que todo, lo que le impide de una manera un buen estado. Esto puede ser tanto físico, emocional y psicológico. Entonces, lo que tienes que tú tomar en consideración es de que no vas a colocarme 15 motivos. No, a lo mucho son 3. Ok, tiene que ser enumerativo, conciso y tiene que ser mayor jerarquía. Por ejemplo, epigastralgia, náuseas y vómitos, tos y fiebre. Acá sería más que todo fiebre, luego tos. Cefalea, fiebre, fotofobia. Ya. Ya depende del criterio de tu doctor o tu criterio, cómo quieras priorizar o jerarquizar. Pero ¿qué pasa acá? Acá puedes colocar o hay que saber diferenciar algo: el síntoma, el signo y el síndrome. El síntoma, acuérdate, es subjetivo. Por ejemplo, un dolor. ¿A qué voy? Imaginemos que tú, alumno de medicina, tú te caes del tercer piso, bueno, exagerado, de un segundo piso, y no te duele bastante, o si no te golpean, y para ti no es tanto dolor. Pero otra persona, tú le raspas así poquito y le arde, y es la verdad el dolor más feo de su vida. O sea, cada persona tiene un umbral de dolor, ¿ok? O sea, depende de cada paciente. Por ejemplo, hay personas que se van al mar y no se marean o están acostumbradas, y otras personas que se marean bastante. O sea, depende según el paciente el síntoma. Pero el signo es lo que tú puedes medir. Y ojo, ¿cómo lo mides? Lo puedes medir tanto en el examen físico, laboratorio o imágenes. ¿Ok? Cianosis con el examen físico, el tiraje con el examen físico, PTG del examen físico, adenomedia del examen físico, el soplo a través del examen físico con la ocultación, anemia con laboratorio, el nodo pulmonar con imágenes. ¿Ok? ¿Y qué es el síndrome? Acuérdate, signos y síntomas relacionados entre sí, fisiopatología común, pero diferente etiología. ¿A qué voy? Por ejemplo, un síndrome piramidal o de primera neurona, que prácticamente hay hipertrofia, hiperreflexia, etcétera. La causa puede ser un tumor o un stroke, un ACV, o el síndrome nefrótico, ¿ok? Que esa puede ser una causa de diabetes mellitus, una nefritis diabética, nefritis lúpica, una glomerulonefritis, disculpen, primaria, ¿ok? Hay diferentes etiologías, sin embargo, el síndrome es este. El síntoma, o sea, perdón, la etiología es diferente. El síndrome está presente, ¿ok? ¿A qué voy acá? Que si te acuerdas, el plan diagnóstico, digo, el problema es son los síndromes y el diagnóstico es qué me causa. Entonces, ojito con esto, ¿ok? Ahí espero que ya hayas tenido un poco más de entendimiento de estos dos aspectos acá. ¿Qué te expliqué? Pero espero que con esto hayas tenido un poquito más de entendimiento. Y mira, por ejemplo, la cenosis, la auscultación, el soplo cardíaco que se da más que todo con el tema del estetoscopio, la hepatosplenomegalia que puede verse en la inspección, la palpación y también imágenes. Ok, y aquí es un punto muy importante. Este de la enfermedad actual es, considero el más importante de todos. ¿Por qué? Porque, digamos, esa es la zona que más va a ser evaluado. Ok, ¿cómo así? Si no haces una muy buena enfermedad actual, es muy probable que te manden a hacer nuevamente la historia clínica y no vayas a llegar a ningún diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué tienes que considerar acá? El tiempo de enfermedad, la forma de comienzo, el curso y un relato cronológico ya de toda la enfermedad. Ahora, vamos con el forma de comienzo, perdón, el tiempo de enfermedad. Puedes ponerlo en días, meses o años. Ok, la forma de comienzo puede ser brusco agudo, que es de manera súbita en minutos o horas, por ejemplo, un dolor torácico, característico, en este caso se pondrá un IMA, una hemiparesia por un ACV, o un cólico renal por una litiasis. Ok, sin embargo, el inciso crónico es que ya aparece de manera gradual, o sea, días, meses, que esto puede ser desapercibido al inicio, por ejemplo, hipotiroidismo, artritis reumatoide, una TBC, etcétera. Pero ¿qué pasa? Una cosa es el comienzo, otra cosa es el curso. Progresivo, aumenta la intensidad. Intermitente, tanto vienen o se van. Y la estacionaria se mantiene estable. Aquí hay unas patologías que te dejo como lectura, pero hay que saber diferenciar estos dos. Ahora, algo que tenemos que saber acá es que al momento de colocar el relato, ok, relato cronológico, tú le preguntas a tu paciente qué antecedentes tiene. Eso está acá. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, todo eso. Ahora, tenemos el antecedente patológico. Ya, la cosa es el tiempo.
si está regulado o el tratamiento es regular. Hay casos donde los pacientes no toman sus fármacos a tiempo, entonces colocar o no se acuerdan los fármacos. Por ejemplo, hay casos donde tú puedes colocar paciente masculino con antecedente de hipertensión arterial y trata irregularmente. Hay colocar no recuerda el fármaco o en todo caso los sartán, no sé, el tratamiento que esté dando al paciente y así. Entonces es importante colocar esos antecedentes. Alejandro, y si el paciente no tiene antecedentes, colocar pacientes sin antecedente de importancia. Entonces, es muy importante para ese aspecto. Y también colocar las funciones biológicas que vamos a ver más adelante, ¿ok? Este apetito, sed, deposición de diuresis, eso vamos a ver más adelante. Lo que sí es importante saber redactar acá. Uno, dos, poner de la siguiente manera. Depende mucho del docente. Yo, la verdad, mi manera de redactar son los días exactos. Por ejemplo, 21/08 del 2026. ¿Ok? O hay otros docentes que más que todo en su mayoría piden así. 4 días antes del ingreso, 2 días antes del ingreso. Ya, mencionar. ¿Ok? Otra cosita, chicos. La, el relato cronológico no es una novela. Hay que redactar lo esencial. ¿Ok? No vas a colocar 3 días antes de ingreso, el paciente se va al baño, hace sus necesidades, luego va a comer, luego en la tarde al salir, recién aparece. No. Si el paciente se desmayó a las 3 de la tarde, paciente, por ejemplo, hace 3 días se desmayó a las 3 de la tarde, estaba haciendo esto. Paciente refiere, que se desmaya, bueno, no recuerdo el término, disculpen, síncope, ¿ok? Durante tal, y tenemos que ahondar qué pasó, o sea, quién estaba en ese momento, si se acuerda o no se acuerda qué pasó después. Esas cositas tienes que tú colocarlas de manera objetiva. Entonces, eh, ¿qué más? Y así. Entonces, listo. Y acá, tener que saber los síndromes, ya, creo que se me confundió de ser más adelante. Pero que es el síndrome febril, cómo se compone, el ictérico, posibles etiologías, anémico, insuficiencia cardíaca, obstrucción intestinal, nefrótico, hay bastantes. Pero ¿cuál es el objetivo? Tú, estudiante de medicina, sexto ciclo, séptimo, bueno, en este caso semiología, medicina interna, hay que saber los síndromes y saber las etiologías de los síndromes para así ya ser más objetivos en el tratamiento o qué solicitar para poder confirmar tu sospecha diagnóstica. ¿Ok? Así que para poder saber esto hay que saber la medicina interna, que leer patologías de manera puntual. ¿Ok? Si es posible saber los síndromes, cómo se componen así y saber las posibles causas y qué solicitar. ¿Ok? Saber la algorítmica tanto diagnóstica como también terapéutica. Más que todo, los alumnos de semiología tienen que saber estas cositas. Una que otra cosita terapéutica, pero el médico, el que va a pasar a medicina interna, tiene que saber esto, sí o sí. ¿Ok? Bueno, son más datitos, la documentación cronológica ya te lo comenté, los términos médicos, acá sí aquí ya eres estudiante de medicina, aquí ya tienes que tú referir con terminología médica para que todos hablen el mismo idioma. ¿Ok? Mm, ¿Qué más? Por ejemplo, el dolor hay que saber Elisa Fredusa, que más adelante vamos a verlo. La sintomatología, por ejemplo, el dolor, ya eso se basa con Alicia Fredusa. Pero, por ejemplo, la fiebre, cuando inició, la duración, las fluctuaciones, el tos, qué tipo, seca, productiva, si ha sido productiva, si ha sido con flema, con sangre, etcétera. La duración, si es puto, como es el esputo, ya. O sea, vómito, la frecuencia, el contenido puede ser, en este caso, pues, después de comida, o sea, con comida, eh, o en este caso, pues, puede haber solamente secreciones blanquecinas, o perdón, secreciones cerosas, ya, etcétera. Disnea, la gravedad, factores encadenantes, etcétera. Todo preguntar. Y este es una palabra que sí quisiera, o ese es un término que sí quiero enfocar a ustedes, chicos, al menos en los alumnos de semiología, igual medicina interna es describir bien el dolor. Si tú llegas a escribir bien el dolor durante tu relato de enfermedad, te aseguro que tu docente te va a felicitar, porque no cualquiera hace una buena reducción del dolor. Y es más, con ciertos patrones del dolor, tú puedes hasta sacar diagnósticos. Más que todo, esto te puede ayudar bastante con el dolor abdominal, ¿ok? Porque en ciertas patologías tienen patrones característicos y muy importantes.
Por ejemplo, una pancreatitis aguda, el dolor más que todo es de tipo cinturón. ¿Ok? Una apendicitis empieza a nivel del epigastrio y luego se da la fosa ilíaca derecha. O, por ejemplo, un dolor tipo de una colecistitis aguda es a nivel del cuadrante superior derecho, ¿ok? De tipo cólico, etcétera. Así, con esto sacas su diagnóstico con la simple anamnesis. Y ya en el examen físico confirma su sospecha y listo. Entonces, ¿qué consiste la lisofreducia? Que es la aparición, la localización y la intensidad. Y la intensidad normalmente tú la vas a sacar con esas escalas. ¿Ok? La escala de Eva. Ojito chicos que cuando tú vas a sacar la escala de Eva, tú tienes que llevar la tablita literalmente, la escala de Eva. ¿Ya? Porque si tú le dices al paciente de 1 al 10, tal, tal, no, tú tienes que mostrar la escalita para que el paciente te diga, yo tengo este dolor, o señale, y tú mencionas ahí. ¿Ok? Muy bien. Y la característica del carácter, perdón, carácter o cantidad, bueno, más que todo carácter, cólico, quemante, sordo, opresivo, neurálgico, punzante, fulgurante, terebrante. Vuelvo a repetir, no vas a decirle, caballero, ¿usted tiene un dolor tipo cólico? No, o un dolor tipo quemante, no, o sordo, no, tú tienes que explicarle a tu paciente, ¿ok? La irradiación, por ejemplo, digamos un dolor de tipo infarto agudo de miocardio, es un dolor opresivo a nivel de tórax que se irradia, o sea, se traslada hacia el hombro o a nivel de la mandíbula, que más que todo son por las propias fibras sensitivas, ¿ok? Entonces, tú tienes que decirle, ¿se traslada o está allí, está localizado? No, no se irradia, ya, no irradia, o se irradia, si se irradia a tal zona, muy bien. ¿Con qué se alivia? O sea, ¿hay fármacos atenuantes en este caso? ¿O con qué posición mejora? O si no, no mejora con esos fármacos, etcétera. La frecuencia, la duración, síntomas acompañantes es muy importante. ¿Ya? Si viene, por ejemplo, el clásico dolor de un IMA, tiende a generarme vómitos al paciente. O el horario, en qué momento aparece este dolor. La tos, como te comenté, si es severa, moderada o leve, si es seco o húmeda, ya, por ejemplo, acá al momento expectoral puede ser continuo blanco, amarillo, verdoso o hemóptisis. Y los síntomas asociados, por ejemplo, si de vómitos, es emetizante, si es comida, postprandial, si es noche, tos nocturna. Que, por ejemplo, los vómitos borráceos, más que todo, eso es muy común en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta. Ya. Son vómitos los cuales el nombre propio viene a la borra del café. O sea, si tú has pasado café, ya, en este caso, pues lo que sobra es lo muy similar a este vómito. ¿Ok? Una hematemesis. Ya, muy bien. Que también es propio de la hemorragia digestiva alta. ¿Qué más? Y bueno. La localización, siempre pedirle a tu paciente que te indique con un dedo donde le duele exactamente, porque para él el brazo compone o sea, todo el miembro superior para él es brazo, ok, literalmente. No, tú tienes que decirle, caballero, por favor, mencióname. Y él te menciona solamente el bíceps o también te menciona el antebrazo. O para él, por ejemplo, eh, me duele todo el abdomen, pero prácticamente te señala el epigastrio. Entonces, hay que ser muy puntuales o hay que ser muy exactos para ver dónde le duele, para preguntar o que se te señale dónde duele. Ok. ¿Qué más? La cantidad, bueno, ya te comenté esto, las circunstancias, ya. Bueno, está el síntoma que ha hecho, dónde ha estado. Por ejemplo, hay dolores que aparecen, por ejemplo, una colicitis, que aparecen después de comer comida grasosa o repentinamente, por ejemplo, en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, te aparece genera una apendicitis. O sea, o en qué situación está el paciente para que genere ese dolor, para sospechar la posible causa también. ¿Ok? ¿Qué mejoran o qué agravan o qué alivian? Puede ser en este caso, eh, que puso peor o mejor, punto final. Y asociado, pues, por ejemplo, que documenté, el infarto tienes náuseas, sudoración, desvanecimiento, incontinencia fecal urinaria, etc. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente con neumonía aguda, tiene fiebre alta y tos con esputo. Ya. Tiempo de enfermedad 3 días, brusco, progresivo, paciente sin antes de importancia. Mira, hace 3 días, paciente refiere, acá se debe comentar así, paciente refiere que
tiene escalofríos con fiebre de 39 grados. Hay que preguntarle al paciente si se ha medido. Si no ha medido, hay que decirle, o sea, una cosa es que el paciente se ha medido con termómetro y te diga, doctor, yo he tenido fiebre. Entonces si te dice fiebre, tú le preguntas, ¿te la has medido o tú has sentido? No, yo he sentido que sí me he estado caliente. Mi esposa, mi hijo, quien sea, me ha tocado la frente, está muy caliente el cuerpo, entonces si no dice que ha medido con un termómetro, disculpen, es una alza térmica no cuantificada, por si acaso. Ok, muy bien. Pero si se ha medido con un termómetro, mencionar dónde se ha medido. Normalmente es a nivel de la axila, así que fiebre 39 grados, acá colocar medido en axila. ¿Ya? Seguido con una tos productiva con expectoración mira, amarillenta y dolor torácico al toser. Y sin días en el inicio. Las últimas 24 horas, bueno, acá no sería las últimas 24 horas, sería 24 horas antes del ingreso o un día antes del ingreso, empeora con la fiebre, no sé, paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, el día del ingreso, mencionar que tiene el paciente, todo eso. ¿Ya? Otro ejemplo, visión borrosa, aumento de diuresis y sed. Acá no estaría correctamente, es un ejemplo que encontré, pero diuresis y sed nada más sería así, nada más, o sería los dos, ¿ya? El tiempo de enfermedad 2 semanas. Forma un inicio, está bien acá. Mira, ahora un paciente con antecedente. Hipertensión arterial de 5 años con tratamiento de los sartán. No adherente últimamente. Y en este caso, preguntar si es regulado. Y es más, hay casos donde tú tienes que preguntarle al paciente si es que ante las patologías o crónicas, en este caso, eh, haces chequeos. ¿Ok? Hay pacientes que tienen diabetes mellitus que desde que la han diagnosticado, pasaron 15 años, 10 años, nunca han ido a hacerse controles. Hay casos, sí, hay casos donde pasa esto. O también con la hipertensión arterial. Otro ejemplo, por ejemplo, dolor precordial, disnea, de enfermedad 30 minutos, mira, es brusco, progresivo, mira, antecedente. Refiere hace 30 minutos, bueno, 30 minutos antes del ingreso, el paciente refiere que mientras dormía presenta un dolor precordial a nivel teta. Listo. Otro ejemplo, así, sin antecedentes, y lo mismo. Y acá más ejemplos, creo que se ha repetido, disculpen. Más ejemplos y así. Entonces, pasando de esto del relato de la enfermedad de relato cronológico, vamos a hablar de la parte de las funciones biológicas. Entonces, las funciones biológicas, ah, hablamos del apetito, de la sed, de posiciones, diuresis, peso y sueño. Entonces, siempre tenemos que preguntar al paciente lo que normalmente hacía, ya esto, o lo normal que él tiene, ya que es digamos, ese límite y con las alteraciones que tenía anteriormente. ¿A qué voy? Por ejemplo, imaginemos que normalmente tú vas al baño 2 veces al día. Sin embargo, durante la patología tú vas al baño una vez cada 2 días. O sea, normalmente puede ser un estreñimiento. Entonces tienes que preguntarle a tu paciente, ¿esto normalmente lo hacía? O en todo caso, eh, mencionarle la frecuencia y preguntarle si en la actualidad o durante la actualidad, o sea, donde estés en la entrevista, ha notado cambios o no. O en todo caso, por ejemplo, tú le dices, caballero, ¿usted cuántos vasos normalmente se tomaba de agua y cuánto toma ahora? Más o menos para calcular el tamaño, por ejemplo, de los mililitros. Ok, entonces el apetito, si aumenta, y normalmente acá se resume en aumentado, conservado o disminuido. Cualquiera de los dos. Y es más, se especifica. En apetito, por ejemplo, acá aumentado, conservado, disminuido. Y acá algunas alteraciones. La sed, aumentado, conservado, disminuido. Acá se le incluye cuántos vasos aproximadamente. Ya. Normalmente, si no me recuerdo, son como 200 mililitros. Ya, 250 mililitros el vaso. No recuerdo bien, disculpen acá. Las deposiciones, aumentado, conservado, disminuido. Y acá colocarle lo que corresponde el Bristol. ¿Ok? ¿Y cuántas veces va al baño al día? ¿Ok? Que esto vamos a ver más adelante. Las diuresis, igual manera aumentado, conservado, disminuido. Y acá se pregunta igual manera cuántas veces va al baño. Y es más, se pregunta acá cuántos vasos tiende a llenar para más o menos sacarle un aproximado de la cantidad de mililitros de orina que el paciente va eliminando. El peso ya se ha aumentado, disminuido, se ha conservado. Normalmente si no podemos pesarlo ahí mismo o si no recuerda el paciente, preguntarle si le prende la ropa, le aprieta o está más flojo. Y el sueño, pues preguntar cuántas horas está durmiendo, porque hay algunos pacientes que a veces tienen insomnio o tienen bastantes momentos donde se despiertan en la madrugada, ya, etcétera. Aquí está el IMC.
Ok, recuerda pues sobre altura al cuadrado, y aquí está la clasificación. Ok. La circunferencia abdominal, valores en hombres y mujeres. Ok. Acá, por ejemplo, los colores de la orina, ya esto te lo dejo como lectura previa a qué orientación me da cada una. Y en este caso, Bristol, y hay que mencionar el paciente, y es más, hay que mostrar una foto de sus heces, para más o menos tener un diagnóstico a qué patología puede dar. Por ejemplo, la tipo 1 estreñimiento, la tipo 2 también estreñimiento leve, pero la tipo 5 por ejemplo, diarrea importante, la tipo 6 una leve. Entonces no solamente basta con la descripción visual de la escala de Bristol, sino que tenemos que mostrar la foto del paciente para que nos indique las características de sus heces. Los antecedentes patológicos, más que todo, pues investigar qué patologías han tenido, si ha estado hospitalizado, si ha sido operado, si ha tenido parásitos, accidentes, si se ha tenido accidentes, ha sido con secuelas, describir el accidente. Hay que colocar la fecha y más detalles con respecto a estándares patológicos. Los familiares muy importantes, mencionar, por ejemplo, si su papá está vivo o fallecido, y en este caso si falleció, el motivo de fallecimiento, y si ha tenido algunas patologías, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Si es que está vivo, también preguntar los antecedentes, la mamá también, aplica por lo mismo. Y si tiene hermanos también, los cuales tienen los mismos antecedentes que puede tener el padre o la madre. Por ejemplo, clásicamente un paciente de diabetes mellitus. Un ginecobstétrico, en este caso G de gravidez que nunca está embarazada, y la paridad, la primera dígito es no ha tenido partos en términos, el segundo no ha tenido partos prematuros, el tercero abortos espontáneos o inducidos, y cuarto no tiene hijos vivos. Ok, ojito con eso. Y ya llegamos a la parte de antecedentes patológicos, que sí es bastante literalmente. Hay que preguntarle al paciente si ha tenido esto o ha sentido, y el paciente va a mencionarte sí o no. Si el paciente en caso mencione que ha tenido algo, por ejemplo, tiene edema, paciente refiere edema, tal, tal, tal. Si el paciente dice que no, paciente niega, y te mencionas todo esto. Sí, tienes que mencionar todo esto, escribirlo. Más que todo aquellos que van a escribir historias clínicas, porque algunos docentes van a escribir a mano. Bueno, ni modo, tocó. Y listo. Acá te cuesto uno que otro significado. Ya, te lo dejo como lectura. Y listo, entonces vamos a hablar del examen físico. El examen físico, recuerda que tenemos un general y un regional. Acá te he colocado algunas características, esto netamente para que tú lo leas, porque si te explico cada uno es prácticamente explicarte todo el curso en una clase y no da el tiempo. Entonces acá está lo que tú tienes que estar escribiendo normalmente, la cabeza. Y lo que me interesa a mí, al menos, que tú sepas reconocer qué aspecto del examen físico: inspección, percusión, palpación y ocultación. Perdón, no, percusión, palpación, ocultación. Vas a tener que requerir, por ejemplo, cara, inspección, palpación, ocultación. Ojos, inspección. Acá sí hay otros exámenes físicos, otras consideraciones que tenemos que ver: agudeza visual, el campo, el reflejo fotomotor y el reflejo conjuntival palpebral. Los ojos, inspección, perdón, oídos, inspección, palpación. También acá, por ejemplo, tenemos que estudiar el, se me fue el nombre. El conducto auditivo, no, no me acuerdo bien, disculpen, la membrana timpánica, ahí está. Ay, no me acuerdo cómo se llama el examen, mil disculpas, chicos. La nariz, inspección, palpación, boca, garganta, inspección netamente. Y acá el cuello, inspección, palpación y ocultación. En tórax sin pulmones. Otra cosita, chicos, es que ocultación normalmente se da en cráneo en cara ante unas malformaciones arteriovenosas, por si acaso. De rutina no se hace, ¿ok? Eso sí quería comentarles ahorita. Tórax de pulmones, miren, aquí está casi toda la secuencia. En cardiovascular, aparte de los cuatro clásicos, tenemos que abordar tanto venas como arterias. Acá normalmente se hacen pulsos, ¿ok? Pero igual. El abdomen, acá recordar el hombre, el orden cambia. Músculo esquelético normalmente se basa en tres grandes aspectos: columna vertebral, miembro superior y miembro inferior. ¿Ok? Se basa en inspección y palpación del punto final. Y es más, si vas a estudiar libros clásicos, aparte de la Argente, son bastantes maniobras, chicos. Hay aproximadamente como unas 150 maniobras entre los tres juntos. Perdón, los tres juntos pueden sumar entre 150 maniobras aprox. Estaba nervioso, mira todo lo que tienes que abordar. Literalmente cada zona, desde la conciencia, coordinación, marcha, equilibrio, reflejo, sensibilidad, todo tienes que abordar. ¿Ok? Y también los pares craneales, que recomendación, chicos, háganlo en orden, porque tanto en las evaluaciones de tus docentes como en la práctica diaria, todo tiene que ser en orden. No te puedes saltar del olfático al hipoguloso, no. Todo tiene una secuencia, por favor. Y ojito con los
Recordad que para generales existen los mixtos, sensitivos y motores. Por favor, no olvidar los mixtos. Ya, ahora sí. Eh, Otra cosa que vas a ver bastante en la parte de las rotaciones, al momento, bueno, que bueno, hagas pase y visita, vas a ver la evolución. La evolución tiene cuatro aspectos. El SOAP, y eso lo va a preguntar a usted su doctor. ¿Qué es el SOAP? Subjetivo, objetivo, evaluación y el plan. Aquí voy. Que subjetivo es lo que el paciente te dice. Es subjetiva del paciente nada más. El objetivo es lo que se puede medir, punto final. Evaluación es prácticamente todo lo que se ha recogido a través de interrogatorio y examen físico. Los estudios complementarios se evalúan y se expresan por medio del uso de problema. ¿Ok? Y el plan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué acciones vamos a tener? Un plan diagnóstico, terapéutico, seguimiento y educación. Punto final. Aquí está subjetivo, por ejemplo, diferenciar bien subjetivo y objetivo. Dato, el paciente tiene un dolor retroesternal y el presión del paciente dice que tengo miedo a padecer cáncer, pero es totalmente distinto. ¿Ok? El objetivo, lo que tú puedes medir. Ok, entonces, eso es lo que te he comentado, la recolección de manera sistémica. Acá, por ejemplo, mujer de 102 años, diabética, hipertensa, con antecedentes, acude portal. Los signos vitales positivos, en este caso la depresión está alta, la frecuencia está alta, la frecuencia, perdón, también está alta, taquicardia, taquicardia, taquimia. Acá hay disminución de la saturación, el examen físico, por ejemplo, crepitantes basales, etcétera. Los problemas de salud son los síndromes prácticamente. Existen los activos y los pasivos, acá como motivo de atención médica, antecedentes que no requieren intervención actual, pero aportan al contexto. ¿Ok? Ejemplos, un síndrome de hematoso, insuficiencia cardíaca descompensada, etcétera. Y acá el diagnóstico presuntivo es saber la etiología. ¿Ok? O en todo caso aquellos problemas de salud que no que hay que tratar. De por sí no podemos encontrar una etiología. A lo mucho, chicos, una principal y dos secundarias. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de los problemas de salud para de una vez descartar que estos aspectos del segundo componente, al menos en el curso de semiología médica, es que los problemas más que todo es un registro secuencial de datos. La definición del problema normalmente es todo aquello que requiere diagnóstico, manejo posterior, interfiere con la calidad de vida o de acuerdo a la percepción del paciente. Según Witt y según Rackel, es más que todo que es un ítem fisiológico, patológico, psicológico o social que me da interés tanto para el médico como al paciente. Esos son ejemplos de problemas, por favor, chicos. Quiero que ustedes de una vez se memoricen, que esta clase ya tengan todo concepto para que antes de ingresar o que es que terminen la medicina interna o van a ingresar a medicina interna ya de una vez tengan metido esto. Ok, ejemplos. Y también la clasificación según la aparición, duración y registro. Y no es un problema, un término vago. Por favor, no coloques un problema descartar tal, no. Y un problema, un sospecha diagnóstico, probable hepatitis, no. Ok, esto por favor, no cometes el error. Lista de problemas, bueno, más que todo la nota de datos, evolución, índice de problemas muy paciente, resumen. Bueno, es más que todo como que índice me orienta a una historia clínica orientada al problema. Pero bueno. Y ya, el plan diagnóstico que vas a solicitar, tanto imagen laboratorio, otros funcionales, el terapéutico, cómo vas a tratarlo, ya, puede ser tratamiento farmacológico como no farmacológico, ojito con eso. Y es lo que hace más que todo la estrategia que tiene el médico de explicar al paciente y, por ejemplo, eh, o sea, explicarle de la enfermedad de la naturaleza, ok, el pronóstico. Aunque normalmente el pronóstico siempre se reserva a chicos, por si acaso, para evitar problemas legales o ciertas discusiones de que no, me dijiste que iba a mejorar. El pronóstico me lo reservo. Ok, aprendas esa palabrita. Modificación de estilo de vida, importancia de herencia de tratamiento. Ok, es un ejemplo, ¿ya? Paciente de 68 años, jubilado con antecedente, hipertensión arterial, hace 10 años, tratamiento irregular de enalapril. Ahí está la dosis. El diabetes mellitus de tipo 2 hace 8 años con metformina de 850. Acá preguntar, como siempre digo, si es que el paciente se controla o no. Ok. Acude al servicio de urgencias, acompañado de su hija por presentar 4 de 5 días de evolución caracterizado con tos con expectoración mucopurulenta de color verdoso. Acompañada con alza térmica no cuantificada y astenia. Hace 24 horas incrementa dificultad respiratoria que progresó a moderados esfuerzo de reposo, imposibilidad de conciliar el sueño de cúbito supino, ya, importante una aptonea de 3 almohadas, y edema progresivo de ambos miembros inferiores. En la revisión de sistemas, más que todo la hija refiere que el paciente ha mostrado somnolencia no habitual, desorientación fulminante las últimas 12 horas, negó dolor torácico opresivo, hemóptisis, diarrea y síntomas urinarios bajos. En todo caso hay que preguntar acá. Eh, lo más probable es que orienta a una anamnesis qué tipo, indirecta, porque acá normalmente lo más probable es que le dije como hay alteración a nivel
de somnolencia, o en todo caso si el paciente puede hablar, pues lo más probable es que puede ser indirecta o netamente una mixta. Ok, es el examen físico muy resumido, la verdad, chicos. La verdad, es más que todo orientativo para enseñarles a cómo realizar estos dos aspectos. Ya, tanto la parte esto, de los dos básicos, problemas de salud de nuestro consultivo y los planes. Aquí está la historia clínica, bueno, el examen físico. La presión arterial está alta, acá hay taquiarritmia, perdón, hay taquimia, la temperatura aún está un poquito alta, hay disminución de la saturación que acá mejora con el suplemento, o en este caso la mascarilla Venturi, ya el IMC 29.4, mal estado general, taquipnea y consumo muscular accesoria, ya acá esto más que todo me está brindando una insuficiencia respiratoria. Acá si se acuerdan al chicos de medicina interna que han pasado, acá por CUSOFA, posible sepsis, ok, por CUSOFA, somnoliento, orientada, persona pero en todo tipo espacio, Glasgow 14-15, la piel y mucosas, cianosis está leve, mucosas oral secas, y una capilar es normal. Tórax de pulmones, sensibilidad disminuida, matidez en percusión, tercio inferior, campo pulmonar derecho, ocultación suprotubárico, estertores crepitantes. Ya, ¿esto qué me genera? Esto más que todo me orienta a un síndrome de consolidación, chicos. Cardiovascular, recordar que el R3 es normal en pacientes jóvenes, pero que como es paciente mayor de edad es patológico, normalmente puede ser más probable una secundaria insuficiencia cardíaca. Ojito con eso. ¿Qué más? Incurgitación yugular, no se escuchan soplos, ya en abdomen, hepatomegalia leve, ya 2 centímetros por debajo del rebordo costal, reflujo hepatoyugular positivo, ok. Edema simétrico, blando, con fobia. ¿Qué es la fobia, chicos? Es prácticamente el momento de generar digitopresión en un edema, cuando se demora para retornar a su estado normal, ok. En este caso de 2 de 4 es que se demora más que todo 10 centímetros y son 4 milímetros de profundidad aproximadamente. Donde se ubica, asisten el tercio medio y pulsos distales presentes y simétricos. Bueno, entonces, acá datos básicos, paciente varón, jubilado no es. Acá es paciente varón de 68 años. Antecedentes, hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, los datos de la anamnesis. Acá se coloca por punto, chicos. Acá te lo coloco todo de una vez. Expectoración, fiebre, astenia, disney reposo, ya está. Elementos de selección físico, todo lo que está positivo se coloca. Problema de salud, síndrome de consolidación, síndrome de respuesta inflamatoria, normalmente un SIRS, ya una sepsis, más que todo por CUSOFA, lo más probable sea por una posible neumonía, por la alza térmica, el síndrome de consolidación, ok, y la tos, para mí, aparente que sea un paciente séptico secundario a una neumonía. Ahí está, una ANAC todavía. Una ira tipo 1 más que todo hipoxémica, porque hay dos tipos, hipoxémica y hipercámnica. ¿Ya? Es una insuficiencia cardíaca congestiva, ya una encefalopatía, tanto metabólica o séptica, una hipertensión arterial que es prácticamente activa, no considera pasivo, la verdad. También este considera pasivo. ¿Ok? La etiología, más que todo, una NAC que me genera una sepsis o séptico, secundaria a una neumonía, o una insuficiencia cardíaca, más que todo, pues, funcional. ¿Ok? El plan diagnóstico, la forma uno es pedir en general todo. Hemograma, PCR, gasometría, todo esto. Y el plan terapéutico, medidas generales de monitoreo y como también el fármaco. Y el segundo es como te comenté, según los diagnósticos. En este caso, la NAC, insuficiencia cardíaca, la IRA, la hipertensión arterial y diabetes y el plan terapéutico para cada uno. Ok, tanto farmacológico como no farmacológico. Así prácticamente. Claramente acá se coloca de manera puntual cánula nasal. Por ejemplo, acá también se ve si es en general acá, colocar controles signos vitales cada 4 horas. Y así en general, colocar este, los datos, en este caso los fármacos de manera directa, ya, etcétera, etcétera, etcétera. El plan ocasional, más que todo, mencionar la condición del paciente, los signos de alarma, el estilo de vida, posal del paciente, la adherencia, la inmunización. ¿Ok? Y así, chicos, prácticamente eso es muy puntual. Este, y nada. Entonces, acá te he colocado el Glasgow y el índice CATS, que es muy importante. Hay uno que otro docente que pregunta este índice, más que todo la dependencia. Y nada, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Al menos para los alumnos que van a cursar por primera vez semiología, o en todo caso aquellos que ya terminaron semiología y van a pasar a medicina interna, quiero que ustedes practiquen estos aspectos, al menos de armar síndromes.
y ya de una vez vayan sacando ese criterio clínico. Y aquellos alumnos que, bueno, pasaron medicina interna y quieren volver a repasar o no se quedaron los conceptos claros, eso es un buen video para que ustedes puedan tener de manera resumida y objetiva lo que es historia clínica, que prácticamente es su documento que van a llevar toda la vida de médicos. Gracias, hasta la próxima.